Un 27 de octubre, pero de hace 4 años. ¿Dónde te encontró la noticia? Habíamos tenido una noche larga con algunos amigos de los que están acá. Nos habíamos acostado muy tarde, después de tomar varias rondas de cerveza, de Fernet. Y uno de nuestros amigos, que es Leo Bota, tenía que hacer turno en LT9. Y estábamos durmiendo, yo estaba durmiendo en mi casa con mi mujer y mi hija. Y nos llega un mensaje de texto que era de Leo, que nos trataba de despertar a todos, que decía simplemente: murió Néstor, terrible. Yo leí el mensaje, no entendía qué había pasado, no sabía de qué estaba hablando, si era joda, si había seguido y no se había acostado y estaba delirando. Y bueno, prendimos la tele y sí, ahí nos enteramos de que había muerto Néstor. Yo la imagen que tengo es enseguida empezar a llamar a mis amigos para decirles que nos íbamos a Buenos Aires. Y antes de comunicárselo a mi mujer, yo veía que pasaba de un lado a otro y ya me había armado el bolso porque sabía que yo me iba a Buenos Aires sí o sí. Néstor nos había generado a nosotros, que siempre nos habíamos sentido en el nivel provincial parias dentro del peronismo, nos había devuelto un montón de cosas que nosotros creíamos perdidas y era como ir a agradecerle todo eso. Partimos a Buenos Aires a las 2:30, 3 de la tarde, ya estábamos allá, sin saber dónde parábamos, nada. Y bueno, nos quedamos y hicimos un par de programas en vivo en Radio Nacional el otro día desde allá y nos encontramos con un montón de colegas que habían viajado. Nosotros salimos en 2 o 3 autos y bueno, pasamos ese día en Buenos Aires. Pero ninguno en ese momento lloró porque era como que estando los 8, 9, 10 juntos que éramos, era como que charlábamos un poco y demás. Cuando volvimos de Buenos Aires nos cayó ahí la ficha de lo que había pasado y fue duro levantarse de eso. De todas maneras, en Buenos Aires viste lo que pasó, lo que mostraban las cámaras también, la cantidad de jóvenes que se dieron cita en el lugar para despedir a Néstor y todo lo que en ese momento aparentemente estaba invisibilizado y que empezó a tomar cuerpo. Sí, fue impresionante. Nosotros estuvimos el día del velorio. No entramos nosotros, yo no tenía ganas de entrar ahí donde estaba el cajón, pero sí nos impresionó la movilización popular que hubo, la cantidad de pibes despidiendo a Néstor. Nos íbamos enterando mientras estábamos ahí de las cosas que pasaban dentro del lugar donde lo estaban velando y la verdad que es uno de los días que yo no me voy a olvidar nunca. Y aparte tuve la suerte de compartirlo con el grupo de amigos que encontré con esto del periodismo y que más o menos nos fuimos haciendo amigos por alguna afinidad en cuanto a cómo vemos el periodismo y también a militancia política. La otra que yo recuerdo con ellos es el día de la 125 del voto no positivo, juntándonos porque para nosotros había terminado todo ahí. Y bueno, después nos dimos cuenta que Néstor tenía otros planes en ese momento, que no se había terminado nada. Pero yo repito, por ahí es difícil de entender, pero para la generación de 33, un poquito más de años, un poquito menos, que nos sentíamos ajenos al peronismo de Reutemann en la provincia, a lo que había sido el menemismo durante la década del 90, Néstor nos trajo un montón de cosas que nosotros pensamos que nunca íbamos a vivir dentro de lo que era el peronismo. Y entre ellas la nueva ley de medios, sí, que es algo que también se militó y que ustedes venían también militando desde una agrupación que luego pudo ganar el gremio de prensa en Santa Fe. Sí, con Focos, el Foro de Comunicación Santafesina. Nos formamos allá por el año 2002. Las primeras reuniones eran en la Casa del Mono, éramos 20 o 25 personas. La verdad que ni siquiera imaginábamos ganar un gremio en ese momento. De hecho, nos planteamos como primera posibilidad formar un gremio paralelo al del Sindicato de Prensa de Santa Fe, del cual no nos sentíamos representados en absoluto. Pero bueno, nos presentamos a una elección, vimos que
quizás era posible. La segunda, ya en 2009, la ganamos. Y en ese proceso yo recuerdo un par de encuentros que hubo acá en Santa Fe, que en realidad no eran por la ley de medios, sino que era para discutir la ley de radiodifusión. Año 2002 vinieron compañeros de La Plata acá al 12, armamos una movida y era simplemente charlar para ver qué hacíamos con la ley de radiodifusión. Después ya sí recuerdo como actividad de focos una junta de firmas en la peatonal para cambiar la ley de radiodifusión, que nos habrán mirado como extraterrestres todo, pero que era una discusión que se venía dando en un montón de sindicatos de prensa del país y que, bueno, derivó después en los 21 puntos, famosos 21 puntos, y bueno, después en lo que fue la pelea que dio el kirchnerismo, pero que en realidad no nace el kirchnerismo, sino que el kirchnerismo toma y le da lugar a una pelea que forjaron los sindicatos de prensa a lo largo y ancho de todo el país durante mucho tiempo. Y por tu actividad gremial en el Diario 1 te echan. ¿Es así? Sí. Mi actividad gremial y algunas, viéndolo a lo lejos, algunas faltas de respeto a algún superior. Pero... ¿Algún director? Algún director y sus ayudantes. Pero básicamente sí, nosotros desde que arrancamos en 2005 en el Diario 1 éramos todos muy pibes, todos 23, 24, 25 años. Yo creo que esa era la visión que tenía el diario, de tomar pibes tan jóvenes con la sensación de que pibes tan jóvenes no iban a plantear en ningún momento alguna representación gremial. A los 3 meses de estar como empleados del diario, presentamos la primera nota, un puñadito de empleados, para que se nos acepte una elección de delegado. No pedíamos la revolución, un delegado simplemente, no se nos concedió y hubo muchísimas presiones, de las peores, amenazas a compañeros, difamaciones a compañeros durante todo ese periodo que llevó a la elección de delegados. Y en la elección de delegados que llama el sindicato de prensa, a mí me tocó cubrir la función de presidente de mesa. Y bueno, los 30 días de esa elección en la que un par de compañeros fueron electos delegados, llegó mi despido. Para que alguno tenga una idea, en 2009 un empleado de Diario 1 cobraba 1.100 pesos por mes más o menos de básico, el que laburaba todo el día, y los que éramos part-time, como en mi caso, cobrábamos 600 pesos más o menos. Estábamos a menos de la mitad de lo que correspondía por convenio y que el diario no estaba respetando. Nosotros lo que pedíamos era simplemente que se nos escuchara y que tener la posibilidad de tener un delegado gremial que nos representara. Bueno, eso se nos negó, se nos persiguió mucho, hubo muchas amenazas y bueno, después de lo que fue la elección de delegados, eso cambió absolutamente. Hoy en el Diario 1 se paga el convenio que corresponde. De todas maneras, sabía que estaban trabajando en un medio que pertenecía al grupo Vila Manzano. Sí. Y allí tenían posibilidades de un ejercicio libre de la actividad periodística o sufrían recortes, le dirigían el trabajo, le decían esto sí, esto no. Mira, a mí no me tocó laburar de lleno en la parte política en ese momento. Escribía mucho menos de política o de judiciales de lo que escribo ahora. Sí sé que había muchísimas notas que mis compañeros escribían de una manera y al otro día salían absolutamente retocadas o con el sentido inverso al que se le había querido dar, el periodista. Habitualmente tenían que ver con el municipio y que la influencia que tiene la pauta publicitaria de los dos gobiernos, el municipal y el provincial sobre todo, es determinante y eso determina gran parte del contenido político que tiene el diario. A mí particularmente me pidieron en 3 ocasiones que entrevistara a Daniel Vila porque planteaba su visión de la AFA y demás. Y bueno, no es que me negué rotundamente a hacerlo, pero siempre terminaba delegándole la tarea a algún otro compañero que aceptaba. Si lo puede hacer otro, mejor. Sí, porque en realidad era ir para un tipo que ni siquiera ibas a poder escribir la nota. Claro. La nota venía como venía de Mendoza y salía así en los medios. Pero yo no tuve ese problema, pero sí sé que otros compañeros lo tuvieron. De todas maneras, en el Diario 1 hiciste una investigación que tuvo su repercusión y además su correlato a nivel judicial, que fue una nota gráfica y un seguimiento a un represor que tenía que estar detenido con prisión domiciliaria y que de todas maneras violaba esa prisión domiciliaria. Estamos hablando de
el ex... Capitán. ¿Capitán? Suboficial mayor. Suboficial mayor. Nicolás Correa. Capitán es Candiotti. Capitán era Candiotti, por eso me confundí. Nicolás Correa. ¿Hay algunas imágenes de esa nota gráfica, de esa crónica que se publicó en la tapa del Diario 1? Sí, nosotros recibíamos con frecuencia denuncias en el Diario 1 que tenían que ver con que había varios represores que estaban violando la prisión. Uno era Nicolás Correa, el otro era Mario Facino y el otro era el Pollo Colombini. Nosotros hicimos guardias periodísticas, en realidad quien hizo las guardias es una fotógrafa que es Carolina Nicholson, que es la que sacó las fotos, en esos lugares, y bueno, con el que tuvimos éxito fue con Nicolás Correa, que violaba la prisión domiciliaria con mucha frecuencia. Ahí está entrando y saliendo de la casa de él. De la casa. Él vive en calle Maipú 1973. Emblemático número. Vivía y salía habitualmente, pero además no solo que salía a hacer mandados o al médico o a caminar, sino que permanentemente jugaba con su nieto en la puerta de la casa. De Facino una vez, eso me tocó a mí, yo estaba solo. Un día fui a ver si Facino salía y creemos que lo vimos salir, pero no pudimos fotografiarlo. Y con el Pollo Colombini no se pudo hacer. El Pollo Colombini manejaba una agencia de remises, pese a estar detenido, y tenía una antena VHF en la puerta de la casa, con la que uno imagina que además de comunicarse con los remises, recibía otro tipo de comunicación. Otro tipo de comunicaciones. Y tampoco pudimos hacerlo. Pero bueno, Correa sí se lo fotografió y... Decía que esto tuvo repercusión en la justicia porque a partir de esta nota... Él pierde la prisión domiciliaria y pasa a tener una suerte de régimen compartido en el que estaba cerca de 10 horas en la cárcel y volvía para dormir en la casa por algunas cuestiones de salud. Y a yo no recuerdo, pero creo que 5 o 6 meses de esto, Correa falleció. Correa era un tipo muy importante en la estructura de la represión ilegal. Es una de las grandes incógnitas que a mí me genera. Hace un ratito fuera del micrófono hablábamos de la complicidad civil. Correa se retiró del ejército en el año 77 e inmediatamente pasó a trabajar en la cervecería Santa Fe como seguridad, como jefe de personal, que me parece que no debe ser casual, porque no es casual en muchos otros lugares. En muchos lugares se ha dado que gente del ejército pasaba a manejar el personal de empresas, sobre todo en Buenos Aires. Pero bueno, esa es una de las situaciones que a mí todavía me queda la intriga de por qué un tipo inmediatamente después de retirarse como militar accede al lugar de jefe de personal de una empresa tan importante. ¿Esta fue tu primera investigación? Sí. Sí, vinculada estrictamente a esa humanidad, sí. Sí, y en realidad no fue una investigación mía. Teníamos el dato y hay mucho mérito de quien sacó la foto y también de un grupo de gente que colaboró con nosotros para bancar el laburo de la fotógrafa y conseguirnos también los lugares desde los cuales poder fotografiar a Correa. De todas maneras apareció firmada y en un contexto, esto era el año... 2007. 2007, que no era el mismo contexto que tenemos ahora. No. Todavía no había habido un juicio en donde se condenara a Brusa y a toda la patota. Sí. De hecho, era uno de los que estaba también implicado y hubiera tenido que ser enjuiciado, pero no llegó. No llegó a juicio y bueno, además de lo que decíamos de Correa y su laburo en la cervecería Santa Fe, hay que recordar que Correa también fue funcionario de seguridad en la provincia de Santa Fe. En ese sentido... En gobierno democrático. En gobierno democrático, durante la primera gestión de Obey. Hay allí, así como hay muchos partidos políticos que le otorgaron cuadros a la dictadura militar cuando llegó el golpe en Santa Fe particularmente, el PDP, la Unión Cívica Radical, que le dieron sus cuadros políticos para que gobiernen mientras está el gobierno de facto, hay que decir que muchos represores se reciclaron en el peronismo después de la vuelta de la democracia y bueno, uno de ellos fue Correa. Pedro Ayuga recién decía lo que para nosotros fue parte de lo que vivimos, de lo que fuimos testigos, para otro es el acercamiento a esas situaciones, pero como un hecho histórico. Y por tu edad, vos te acercás a todo esto que ocurrió en la Argentina, también como un episodio que no viviste y al que tuviste que asomarte. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es que vos, con 33 años, te asomaste a este tipo de investigaciones y por qué te interesó indagar sobre
no solamente el tema del terrorismo de Estado, sino también la complicidad civil y el anclaje en la ciudad en la que estás. En mi casa, si bien nunca se me bajó una línea o no había conversaciones tan puntuales sobre eso, sí había una idea muy clara de qué es lo que había pasado durante la dictadura militar en la Argentina. Y a mí me pasó algo muy curioso, que yo siempre fui a discutir mucho en todos lados. Cuando vos tenés menos años, 13, 14, 15, por ahí discutís sin suficiente... Sin fundamento. Argumento, claro, fundamento. Claro. Y me pasó que yo no tenía... La verdad que yo al periodismo me terminé acercando por el deporte. Cuando era chico leía cosas muy sueltas, no tenía un orden determinado para leer y no tenía mucha idea tampoco de qué hacía cada periodista. Y yo recuerdo que en el año 96, porque se cumplían 30 años del golpe, 20 años del golpe, eso me acuerdo, había un programa que iba a ser un especial sobre lo que había pasado durante la dictadura. Era Chiche Hellblum, que yo lo conocía porque salía en la tele. No tenía idea quién era Chiche Hellblum en ese momento. Y durante toda la semana se promocionó ese programa y yo me senté a verlo. El programa era Memoria. Y todo el programa se basó en lo que habían hecho las organizaciones armadas, de que la dictadura no había tenido más remedio que llegar al país para poner orden. Y me dio tanta bronca eso de no tener ningún argumento como para rebatir ante nadie, ante mí mismo, que estaba viendo la tele, que empecé a leer más. Arranqué por Rodolfo Walsh y bueno, después me fui metiendo con otras cosas, otras lecturas de la época, con La Voluntad y con... Ya después, en la década del 90, fines de la década del 90, hubo una etapa muy linda de la revista El Gráfico, con Pablo Yonto, con Ariel Sher, con Mariano Hamilton, con Ezequiel Fernández Mur, donde empezaron también a laburar de qué manera se habían entrecruzado la dictadura y el deporte en la Argentina. Y bueno, a partir de eso me fueron surgiendo las inquietudes de qué había pasado en Santa Fe. ¿Por qué cada vez que teníamos que hablar de eso en Santa Fe se hablaba del Mundial 78 como único lugar donde se habían cruzado? Yo siempre digo que cada vez que llegaba un 24 de marzo, las tiras deportivas de Santa Fe lo que hacían era entrevistar a Leopoldo Jacinto Luque, que lo único que había hecho era jugar el Mundial 78 y que no podía aportar mucho más de lo que podía aportar cualquier otra. Leopoldo siempre dice que a él le avergüenza el título, cuando en realidad yo no creo que tenga que ser así. Pero las dudas fueron viniendo por ese lado y a partir de eso fui profundizando un poquito más sobre lo que había pasado. Hay un libro que se editó que se llama Tiempo Recuperado, sí, que apareció hace 3 o 4 años atrás. 2011. Y allí hay una compilación de varios artículos en donde contás un poco historias de fútbol, pero también esos cruces que tienen que ver con la época de la dictadura y con la política. Uh-huh. Y mencionás, por ejemplo, un episodio que tiene que ver con Viola. Sí. Viola en Rosario fue abuchado, pero en Santa Fe al día siguiente, decís en el libro, y esto es año 1981, el año en que naciste vos. Sí. Así que te encontraste con parte de la historia del año en que habías nacido. Viola es recibido y además con todos los honores en Colón. Claro, ese fue el primero. Yo tenía la necesidad de escribir algo sobre la dictadura y el deporte en Santa Fe. Y había escuchado muchas veces de colegas míos más grandes de este homenaje de Colón a Viola. Entonces dije, bueno, ¿cómo puede ser que si fue un homenaje, si fue público, si salió en los diarios, que nadie lo haya contado nunca? Entonces, bueno, me puse a investigar, llegué a algún viejo dirigente que había guardado este volante. Es el volante que se repartió, no es una copia. Ajá. Es el volante que se repartió ese día, que me lo cedió ese viejo dirigente. Y después fui a los diarios a ver qué había pasado, hablé con algunos jugadores, los jugadores no se acordaban, porque en realidad los jugadores no participaron de eso, fue un homenaje que se hizo en la puerta de los clubes, y nuestra compañera que estuvo acá, Cintia Miñone, uh-huh, fue una de las que fue a avivar a Viola. Ella era muy chica, estaba en la escuela primaria y recuerda que la llevaron al lugar por donde iba a pasar Viola, con banderitas argentinas a avivarlo. Uh-huh. Colón ese día pidió la anulación de los descensos, cosa que no concretó Viola, claro, y Colón termina descendiendo un par de fechas después, y el gol que condena al descenso a Colón lo convierte Claudio Morresi, que ya buscaba a su hermano desaparecido y que bueno, después fue secretario de Deportes de la Nación. Claudio leyó la nota
y se comunicó conmigo porque lo había sorprendido la historia. Y bueno, a partir de ahí, Claudio también me dio algunas cuestiones, por ejemplo, aceptó escribir para mi libro y demás, un tipo al que yo respeto y admiro mucho. Y a partir de eso fueron surgiendo otras historias. Hay por ahí dando vueltas un papel que debe ser medio difícil de encontrar, debe decir Unión López-Aufranc o reafiliación de Unión, que fue la segunda nota, donde Unión consigue una reafiliación a la AFA a través de una orden directa de Alcides López-Aufranc. Esto es 1973. 73, que era el general del ejército y aparte era el tipo más importante del país. Colón en el 81 apelando a Viola, un militar, pero de la dictadura. Y en el caso de Unión en el 73 apelando a otro militar, sí, pero en época democrática. Era la transición entre Lanuse y Cámpora. De hecho, López-Aufranc era el tipo más importante del país porque era el encargado de garantizar la normal transición en esos meses. Claro. De esa negociación participa Super Manuel Corral como presidente de Unión, Raúl Donofrio, padre del actual presidente de River, que era interventor de la AFA, y López-Aufranc, que de puño y letra en la carta que está dando vuelta por ahí le ordena a la AFA directamente que Unión sea reafiliado. Fue tal burdo. ¿Está la carta en las imágenes? Sí, está dando vuelta por ahí. Está. Es esa. Ahí, bueno, dice, el que firma es López-Aufranc y le ordena a la AFA que reafilie a Unión. Unión se había desafiliado por decisión propia y decide afiliarse. Los clubes se oponían a la reafiliación de Unión, entonces Unión, a través de un familiar que era hincha de Unión de López-Aufranc, un tipo que no tenía ningún peso en ningún lado, pero que era el sobrino de López-Aufranc, le mandan una carta y López-Aufranc ordena la reafiliación. Fue tan burda la reafiliación de Unión que el torneo de la B queda con número impar de equipos. Eran 18 y como se reafilia Unión quedan 19. Bueno, y Colón 10 años antes también hace algo parecido, pero en un acercamiento al radicalismo, también lo decís en el libro. Al radicalismo, sí. 1963. 63, a los hermanos Perete, que uno de ellos era vicepresidente de la Nación, de Arturo Illia, y el otro tenía mucho peso en la AFA. Y bueno, Colón no lograba ascender de la C a la B, a lo que era la B. Termina 11º en el torneo de la C. Y la AFA decide una reestructuración en la que debían ascender 9 equipos de la C a la B. A Colón no le correspondía porque había terminado 11º. Y bueno, hay allí una serie de reuniones con el radicalismo, con Ítalo Jiménez como el gran hacedor de ese hecho. Un dirigente importantísimo. Yo eso lo quiero dejar claro. Si bien yo puedo cuestionar a Malvicino porque votó para que Lacoste sea vicepresidente FIFA en el 84, o a Ítalo Jiménez por ese tipo de maniobras, son dos de los dirigentes más importantes de la historia de Unión y de Colón, tanto Ítalo como Malvicino, y se movieron políticamente como debían moverse para favorecer a sus clubes. Yo eso no se los cuestiono. Sí, el homenaje a Viola, si se quiere, eso sí es otra cosa. Pero la verdad que haberse movido para favorecer una reafiliación de Unión y un ascenso de Colón, tan cuestionable, no sé hasta qué punto es cuestionable. Es para en esa gestión con el radicalismo a Colón le fue bien. Asciende. Porque la otra gestión, la que conocemos más de cerca, más de estos tiempos, con otro dirigente que viene del radicalismo, esa no le fue muy bien. No le fue bien. Y sobre eso también indagaste. Sí, y al día de hoy hay muchos correligionarios del Elche que tratan de presionar a la justicia para que no se lo juzgue. Es un tipo... A mí me llama mucho la atención que al radicalismo le preocupe tanto la suerte del Elche, cuando es un tipo que, si bien viene del radicalismo, no ha sido un dirigente importante. Y sin embargo, uno por lo que sabe están preocupados y se han movido para que no se lo juzgue. Hay también imágenes de... Sí, hay dando vuelta un par de contratos muy graciosos. ¿Podemos verlos? Sí, uno de ellos es el contrato del departamento en Puerto Madero, un contrato que Lerche tenía para... Ahí está. Ese es el contrato que firma en Puerto Madero. Colón pagaba un departamento en Puerto Madero para que Lerche se hospedara. Creo que está la cifra por ahí. Si no está, está algo así como $1.300 mensuales que pagaba en ese momento, en 2011, y que se pagaban con cheques de Colón.
Esa no, esa es un habeas corpus de la causa Candioti. Y hay también dando vuelta por ahí, creo, una transferencia al fútbol alemán, a un fondo alemán en realidad que también firmó Lerche y que esa está siendo investigada en la justicia porque quien era tesorero de Colón, que es esa, Carlos Alberto Marín, asegura que su firma fue fraguada. Hay una transferencia por ahí debe decir el monto, ya está, $500.000, que autorizó Lerche con la firma de Marín, y Marín todavía no en la justicia, pero fuera de la justicia dice que esa firma fue fraguada. Hay una causa abierta. Te pregunté hoy antes de acercarnos aquí, si Lerche estaba en Santa Fe, me dijiste que sí. Sí, está en El Paso, está en la casa que le compró al Vichy Fuertes. Ajá. En El Paso. Bueno, y hay una causa abierta. Hay una causa abierta contra él y gran parte de su comisión directiva que yo creo que se va a basar básicamente en la figura de administración fraudulenta. Y yo creo que hay elementos para esa cosa. No es como imagina la gente, porque Colón debe 160 millones de pesos más o menos. No es que Lerche se robó 160 millones de pesos. ¿No? En el imaginario popular está eso. Colón debe esto, es porque Lerche se lo robó. Yo no sé si ha robado dinero, hay sospechas claras sobre eso. Obviamente no es ese monto, si eso ocurrió, pero sí estoy convencido que hizo una administración pésima, espantosa. Le pagaba a los jugadores cifras impagables para Colón, que bueno, derivaron en esto, en esa bicicleta financiera que hizo durante mucho tiempo y que le terminó explotando en 2013 con la quita de puntos de la FIFA, con los sueldos que no pudo pagar, con cerca de 10 millones de pesos de cheques rebotados que tiene a día de hoy. Hoy figuran como rebotados en el Banco Central. Le va a costar a Colón levantar el tendal que dejó Lerche. Volvemos a la época de la dictadura y los cruces con el deporte. Bueno, una figura emblemática, un arquero que jugó en Rosario Central, que estuvo también por acá, y que se desempeñaba como PCI. Sí, el Gato Andrada. El Gato, ahí está recibiendo el gol número 1000 de Pelé, por el que pasó a la posteridad. Dicen que era un arquero fenomenal, yo no lo vi atajar, pero todos los que lo vieron atajar dicen que era extraordinario. Y en Santa Fe estaba el rumor de que él había sido parte de los servicios de inteligencia de la dictadura. Eso se confirma en el año 2010, cuando se desclasifican los documentos, allí aparece su nombre. Y bueno, hay una causa judicial en la que en un primer momento se le dictó la falta de mérito, que ahora se sigue investigando, por la desaparición de ni más ni menos que Cambiaso y Pereira Rossi, dos militantes peronistas, ya cuando se terminaba la dictadura en el año 83. Por el cual fue el caso por el cual fue condenado Luis Patti. Claro, se fraguó de manera burda un supuesto enfrentamiento. Sus cuerpos aparecieron en San Nicolás. Esa es la causa que no le permitió a Patti ser diputado y por la que después fue condenado. Ahí también sobre Andrada hay algunas dudas. Yo insisto en que es muy sorprendente que Andrada haya vuelto al país para jugar en Colón. Andrada estaba atajando en Vasco da Gama de Brasil. Le iba bien, fue campeón con Vasco da Gama. Sin embargo, el golpe llega el 24 de marzo del 76. El mercado de pases estaba cerrado, con lo cual no podía volver ningún jugador. En el primer mercado de pases que se abre, Andrada se va de Vasco da Gama y viene a jugar a Colón. A mí me generan muchísimas dudas eso. ¿Lo entrevistaste a él? ¿Lo entrevisté? Sí, yo creo que tengo el audio guardado por ahí, porque él se acordaba que yo lo había entrevistado en el año 2000 en LT10, porque fue elegido como el mejor arquero del siglo de Colón. Habíamos armado el equipo del siglo. Y lo había entrevistado y se ve que tenía buena memoria para los nombres, porque cuando yo lo llamé en 2010 me recordaba. Pero lo llamaste ya no para preguntarle por el gol que atajó. Claro, pero él no sabía. Claro. ¿Lo llamaste para preguntarle si era PCI? Sí, lo llamé, le pregunté y me contestó muy mal. Me dijo que yo era muy chico para entender esas cosas, que las cosas no eran tan así como se decían y que él no había estado nunca en el ejército, cosa que es mentira porque ya estaba confirmado que había sido 601. Y además es un tipo que en un momento en que le hicieron un scratch en Rosario salió a gritarle directamente a los que lo fueron a escrachar cosas como le tendría que haber hecho a sus padres, convencido. No uno que cuando lo entrevistan dice que no sabe qué hizo. Un convencido, Andrada. Claro.
Bueno, hay otra figura también emblemática porque fue también dirigente deportivo, Candioti, y sobre él todavía hay una situación donde la justicia trata de procesarlo, de repatriarlo porque está en Uruguay. Está detenido en Montevideo. Candioti, a mí me gastan mucho algunos amigos y algunos que si bien no son amigos, comparto mucha historia de militancia porque dicen que estoy obsesionado con Candioti. Lo que pasa es que a mí siempre me sorprendió que a Candioti aquí siempre se lo mencionó como el hombre fuerte, no de Colón en AFA, si bien había sido dirigente de Colón, se lo mencionaba como el hombre fuerte que tiene Santa Fe en la AFA. Era un tipo de consulta permanente, se lo entrevistaba de manera muy frecuente, organizaba comidas con colegas de manera muy frecuente, colegas que no sabían quién era Candioti. Y en esas comidas Candioti contaba cosas, que yo después cuento, entre ellas que él había llegado a Grondona porque había sido clave para la liberación de Humbertito, un secuestro. Humbertito de Grondona fue secuestrado en el 73 por motivos económicos, se lo secuestró para pedirle dinero al padre, un secuestro extorsivo, a un Grondona que todavía no era presidente de la AFA. Y bueno, desde el año 2002-2003 hay una causa, una denuncia contra él por su presunta participación en la desaparición de un conscripto que es Roberto Daniel Suárez, que desapareció cuando él era su superior directo en el batallón de anfibios 601 en Santo Tomé. Yo a partir de ahí fui tratando de profundizar sobre Candioti. Y la verdad es que la forma en la que Candioti se recicló en democracia, no sé si la tiene otro represor. Candioti se recibió muy rápido de abogado. Él se retiró como militar en el 85, en Villa Martelli, lugar donde después fue el alzamiento Cara Pintada. A él se lo relaciona con algunos locales del Modín que abrieron a fines de la década del 80 en Santa Fe, en Barrio Centenario. Se recibe muy rápido de abogado. Él se retira en el 85 y en el 89 se recibe de abogado. Yo llamé a la Universidad Católica de Santa Fe para ver cómo había sido su carrera y no tuve respuestas. Inmediatamente que se recibe como abogado pasa a laburar en el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Un tipo que venía de los servicios pasa a laburar en el ente que manejaba los datos de todos los argentinos. Experiencia tenía. Y hace una carrera meteórica en el RENAPER, pasa a estar a cargo del área jurídica. Lo hace mientras, por ejemplo, en la Argentina ocurrió lo que se denomina como el caso Siemens, de las coimas para la fabricación del DNI durante el menemismo. Cuando llega el gobierno de la Rúa queda a cargo directamente ya del área jurídica y queda con la firma del RENAPER porque se da un funcionario. Hace también una carrera dirigencial tremenda en AFA, pasa a ser asesor legal de Grondona, secretario adjunto de la presidencia, asesor adscripto de la presidencia, presidente del Tribunal de Árbitros, ocupó muchísimos cargos en AFA. Y sin embargo, todo eso no tuvo correlato con la difusión mediática de su participación, su presunta participación, para mí ya absolutamente probada, en crímenes de lesa humanidad. Candioti sigue teniendo en Santa Fe ese halo del gran dirigente y creo que tiene que ver con su apellido, básicamente, con que es un apellido muy vinculado al poder en Santa Fe. Su hermano fue juez aquí en nuestra ciudad y me sigue sorprendiendo eso, que hoy se lo destaque como aquel gran dirigente cuando está... A ver, el viernes fueron condenados a perpetua 15 represores que actuaron en La Cacha, el centro clandestino de represión donde... En La Plata. En La Plata, donde fue asesinada Laura Carlotto, donde nació Guido. Y uno de los que fue condenado a perpetua es Roberto Balmaceda, que durante el juicio mencionó a Candioti como su superior directo. Bueno, así que estamos esperando que Candioti sea extraditado. ¿Cuál es la situación, claro, de Candioti en Montevideo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué está frenada la extradición? Candioti estuvo un año prófugo entre marzo del 2012 y mayo del 2013. A partir de mayo del 2013 está detenido en Montevideo, Uruguay. Se le concedió, inmediatamente la Argentina pidió la extradición. Acá no hay una demora ni del juez federal de La Plata ni de Cancillería. La extradición se pidió de inmediato, se concedió en septiembre del 2013. Candioti apela a través de sus abogados esa extradición y desde ese momento
la justicia uruguaya no volvió a expedirse sobre esa situación, con lo cual desde septiembre de 2013 que se concedió la extradición y que se la apeló, hasta hoy no hay ninguna novedad. Yo tengo entendido no, Candiotti está mencionado en tres centros clandestinos: La Cacha, Brigada San Justo y el Pozo de Banfield. A mí me parece que en el Pozo de Banfield Candiotti va a ser imputado y procesado, porque figura como un alto mando de esos tres centros clandestinos. No es que su nombre figura como uno de los tipos que visitaba La Cacha de vez en cuando, figura como uno de los tipos que daba órdenes, como jefe de comando. Así que me parece que tiene bastante complicada su causa judicial. Bueno, y así como te acercaste a estos personajes nefastos y indagaste en la historia, también te encontraste con, por ejemplo, Gustavo Brusone, Sí. una promesa en el ajedrez. ¿Y cómo fue encontrarte con Gustavo Brusone, que es de alguna manera también parte de, digamos, de un hijo querido de las madres, ¿no? Porque sí, es un desaparecido de acá de Santa Fe. Mirá, en lo mismo, yo venía de leer muchas cosas que ha escrito Gustavo Veiga, que se dedicó a recopilar historias de deportistas desaparecidos durante la dictadura, y la historia de Miguel Sánchez, que había escrito Pablo Yonto junto con Ariel Sher. Miguel Sánchez es un atleta desaparecido. Entonces yo decía, acá en Santa Fe, con la cantidad de desaparecidos que hubo, tiene que haber habido algún compañero que haya practicado algún deporte de manera medianamente federada o oficial. Y bueno, Gustavo lo hizo. Gustavo fue ajedrecista, representó a Santa Fe en un campeonato argentino. Y yo en 2008 creo que escribí la nota, entrevisté a Chocha, Irma, la mamá, una mujer hermosa, divina, que me aceptó dar esa entrevista para contarme quién había sido Gustavo. Me agradeció mucho que yo me ocupara de él. Y desde ese momento hasta hace unos meses no había hablado más yo con ella, porque ella no había querido hablar más del tema. De hecho, vinieron de Buenos Aires a filmar un documental sobre la vida de Gustavo y Chocha no quiso participar. Y me llamó 5 o 6 años después, el año pasado me llamó, 5 años después, porque en Campo San Pedro habían empezado a aparecer cuerpos de santafesinos que habían sido secuestrados en Rosario, como Gustavo, y que habían aparecido allí. Y ella sabía, que yo sabía, que se estaba iniciando una investigación en el cementerio de Laguna Paiva, que finalmente no se encontraron cuerpos de desaparecidos. Y ese día Chocha me llamó y me dijo: hola Nicolás, yo te quiero agradecer lo que hiciste por Gustavo, además por la plaza, pero te quiero pedir sobre todo que no digas nada de lo de Laguna Paiva. Que yo no iba a decir nada porque había un pedido de los organismos de derechos humanos de mantener en resguardo de eso hasta que se pudiera hacer público. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo que había soñado con Gustavo, que había dejado de soñar con Gustavo hacía muchísimo tiempo atrás, y que soñaba que lo encontraba, que lo encontraba en Laguna Paiva. Y bueno, pasaron 4 o 5 meses y el cuerpo de Gustavo apareció, no en Paiva, sino en el cementerio de la Piedad de Rosario. Y bueno, ahí fue la tercera charla con Chocha, que bueno, fui a la casa, charlamos un rato, y bueno, la verdad que la charla con ella es de las cosas más lindas que me pasó en el periodismo, porque me dijo que bueno, había cumplido 90 años para poder esperar a su hijo, y me contó de una vez en la que ella está segura que no solo que lo soñó Gustavo, sino que lo sintió pocos meses antes de su aparición, en la cama. Dice que ella se despertó en la cama y sintió que tenía la cama tibia, y que ya está convencida que Gustavo le fue a avisar que volvía, y la vuelta fue la aparición de su cuerpo. Fuerte eso, ¿no? Impresionante, impresionante. Y el encuentro con Estela Carlotto, hay una foto por ahí dando vuelta que publicás en tu Facebook, donde estás con ella. Mirá, tiene que ver con Candiotti. Ajá. Y fue gracioso lo que pasó porque yo hice un viaje... Saquémoslo un poquito a Candiotti de... Que es feo, además. Sí. Yo hice un viaje a La Plata porque fui a buscar 2 cosas a La Plata. Una tenía que ver con cómo habían sido marcados los... Ahí, la foto con Estela. Cómo habían sido marcados los estudiantes de las universidades durante la dictadura, porque en La Plata se habían encontrado archivos
de cómo las universidades marcaban a sus alumnos, y para investigar sobre Candioti, porque yo tenía entendido que en La Plata había tenido alguna participación. Ahí me encuentro con que Candioti había actuado en La Cacha en el mismo periodo en el que es asesinada Laura Carlotto y nace Guido. Antes de publicar la nota, yo envío un correo a Abuelas y les aviso, bueno, yo tengo esta información, si les interesa tengo esto. Estamos en la redacción de Código 3000, propuesta periodística que fracasó, como casi todas las que participamos, que duró 10 números, fue la etapa del número 8, lo de Candioti y Carlotto, y me contestan de Abuelas. Y me contestan de Abuelas, yo estaba con el Pela y con Gustavo Castro y con Seba de Marco, me contestan de Abuelas. Y me contestan algo así como diciendo, hola Nicolás, venite a Buenos Aires, tal fecha, a tal hora. Yo me calenté, porque era muy seco el correo, y aparte era como que no se le daba importancia a lo que yo había escrito, era como que no importaba. Y aparte yo decía, pero estos porteños que se creen que uno se va a ir a Buenos Aires inmediatamente cuando los llaman para hablar de lo que sea. No voy nada. Cerré la computadora y seguí escribiendo otra cosa porque estábamos en un cierre. Y al rato empiezo a carburar y vuelvo a abrir el correo y estaba con Gustavo y Sebastián y digo, che, loco, me escribió Estela, no es Abuelas esto. No, me dice, no, imposible que te escribí Estela. Y cuando abro el correo, la que me escribía era directamente Estela, que me pedía que vaya a entrevistarme con ella, que le lleve todo el material que yo había recolectado. En realidad eso fue llamando por teléfono después, pero estuve a punto de no darle bola al correo. Y bueno, me citó para un día especial. La agenda de Estela es impresionante, tiene ocupada su agenda de acá muchísimos meses adelante, con charlas, con sentencias, con encuentros, con militancia para ir al interior del país a un montón de causas que se van cerrando. Y me encontré con ella ahí. Yo siempre lo que digo es que uno siempre la ve a Estela fuerte, hablando en cámara, desde arriba habitualmente, y que cuando la conocí me di cuenta que era una abuela. Porque uno no la ve como una abuela, la ve como una referente. Y era una abuela a la que le costaba caminar, que le costaba moverse de una oficina a la otra, y que lo único que buscaba era encontrar a su nieto, que le iba la vida en eso. Y esto fue antes de lo de Guido, ¿no? Así que bueno, el día que nos enteramos de lo de Guido, estábamos en la Pulpo y fue imposible no quebrarse, nos quebramos todos. Yo estaba en realidad llegando a la Pulpo, estaba en otro lado, y cuando llegamos y quisimos hablar del tema, nos quedamos al aire. Fue una emoción como si fuera propia. Claro. Había una imagen acá que pediste sobre la cual ibas a hablar. Está buena porque yo acá en Santa Fe siempre... Yo no vengo de mitificar a nadie ni hablar mal de nadie, pero la complicidad civil también tiene que ver con las instituciones. La Iglesia Católica se descubrió en Rosario que prestó inmuebles incluso para que oficien como centros clandestinos de represión. Y acá hay esta es una reunión de la Junta Militar del año 76, 15 de noviembre del 76. Esto son algunas de las publicaciones de Berbisky, que ha hecho una larga investigación sobre la complicidad eclesiástica. Y acá además de estar Primatesta y Aramburu, que ideológicamente siempre supimos dónde estuvieron parados, está también Monseñor Saspe, que acá en Santa Fe muchos lo reivindican. Yo no tengo la misma visión sobre Saspe. Yo sé que hay muchos compañeros de la década del 70 que sí la tienen, porque Saspe iba a visitarlos a Coronda, porque Saspe fue clave en la liberación de Campagnolo, pero esto es 6 meses después del secuestro de Campagnolo, 8 meses después del secuestro de Campagnolo. Acá Saspe ya sabía qué había pasado con Campagnolo. Es una reunión que tiene con la cúpula militar. Creo que hay otro papel, fíjate si no hay otro dando vuelta donde la frase es más contundente. Bueno, punto 9, charla de Saspe, Primatesta, Aramburu con la cúpula militar. El anterior, el punto 9 dice: a nivel intermedio parece haber abusos de poder y a pesar de los notables esfuerzos del gobierno en pro del país, pareciera que hubiera una falta de autoridad. 76. Ha habido y hay una imagen buena de las supremas autoridades, pero puede deteriorarse. Es todo un análisis de la dictadura militar y de lo que la Iglesia veía de la dictadura. ¿Cuál es la conclusión? Es lo que tememos.
vernos llevados a una disyuntiva. Estamos en una disyuntiva, dice. Sí, ¿qué es lo que tememos? ¿Qué es lo que tememos? A un silencio. Entonces la dictadura, la iglesia, ¿qué dice? Nos vemos llevados a una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Un silencio comprometedor de nuestras conciencias, que sin embargo tampoco le serviría al proceso, o un endurecimiento, no, o un enfrentamiento que sinceramente no deseamos. La conclusión en mayúscula es: cualquiera de los dos casos, el país pierde. O sea que la iglesia no hace nada. En la reunión siguiente, en la que también participó Saspe, Videla les admite que los desaparecidos habían sido asesinados. Ni Saspe, ni Primatesta, ni Aramburu nunca jamás dijeron lo que Videla les contó en ese año. Yo lo quería traer a colación, porque yo, así como tengo admiración por el padre Catena y por el padre Rosso, no tengo la misma visión de Saspe, que yo sé que muchos compañeros la tienen. Yo no digo que sea el demonio, ni que sea... no es todo blanco y negro, pero acá hay un gris interesante sobre Saspe que para mí es importante. Ya que lo mencionaste como uno de los temas que toda esta gestión reivindicó, el fútbol para todos, que desde los sectores de la oposición lo critican porque dicen que hay negociados, porque el Estado, el gobierno está perdiendo plata, está perdiendo dinero. ¿Cuál es el fundamento, la justificación que un periodista deportivo como vos, pero que además suscribe todo lo que ha hecho este gobierno, tiene con respecto al fútbol para todos? Es decir, ¿de qué manera contraargumentás a esto que dice el sector periodístico de la oposición? En primer lugar, que el fútbol en Argentina no es un deporte más, es una cuestión que nos atraviesa culturalmente desde que nacemos hasta que morimos. Todos tenemos, o casi todos los argentinos tenemos una pasión muy grande por el fútbol, con lo cual ponerlo en el lugar de simplemente un deporte en Argentina es desmerecerlo. En segundo lugar, los que cuestionan el fútbol para todos no cuestionan las publicidades oficiales. Es decir, yo acá veo un montón de colegas que le pegan al fútbol para todos y que a la vez reciben pauta oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿por qué está mal que el gobierno nacional decida otorgar una parte de su presupuesto al fútbol para todos, y está bien que el gobierno de la provincia o inclusive el gobierno nacional decida darte a vos una pauta como periodista o a tu programa para que lleves adelante un programa? Ahí yo veo una contradicción. Y después está una decisión. El gobierno tomó una decisión clara, que fue el dinero que iba destinado, o parte del dinero que iba destinado a publicidad oficial, que se la llevaban Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, ese tipo de medios, lo quitó de ahí, sacó una parte, lo puso en el fútbol para todos. ¿Qué representa para el gobierno nacional el fútbol para todos? El 0,13% de su presupuesto. El 0,13% de la plata del presupuesto nacional va al fútbol para todos. ¿Cuánto pone el gobierno de la provincia de Santa Fe en publicidad oficial en los medios de la provincia? El 3 y pico por ciento. ¿Cuánto pone el gobierno de la municipalidad de Santa Fe, el gobierno de la ciudad de Santa Fe, en los medios, en publicidad oficial? Cerca del 5 y pico, 6% andaba más o menos. 6% más o menos. Entonces, ¿cómo puede ser que te moleste tanto, que te enerve tanto, que te genere tal bronca que el gobierno nacional destine el 0,13% de su presupuesto al fútbol para todos, y no te da bronca que el gobierno municipal otorgue el 6, o el gobierno provincial el 3 y pico? Ahí hay una doble vara muy clara, y tiene que ver con que en la provincia los medios están financiados casi exclusivamente por lo que reciben de la pauta provincial. Poniéndolo en números, el Diario 1 está recibiendo, tiene 71 empleados Diario 1. Recibe en concepto de publicidad oficial del gobierno de la provincia un equivalente a 50 salarios básicos sobre 71. El Diario Litoral tiene 170 empleados, recibe un equivalente a 103 salarios básicos. Están subvencionados, no son medios privados. Porque esa es la otra contraposición que nos ponen siempre. Ustedes dicen eso porque laburan en un medio público y les paga el Estado. En definitiva, a los colegas, que no es una cuestión con los colegas, que laburan en esos medios, también les paga el Estado. Porque el 80% de su salario sale de la plata de publicidad oficial. Y después lo otro es que el gobierno también entendió que comunicacionalmente, y esta es una decisión política, le servía mucho más poner publicidad oficial en los 15 minutos de entretiempo de los partidos que ponerlo en las páginas de Clarín, de La Nación, en los spots de TN o de donde sea. Y claramente esa es una decisión acertada.
el gobierno llega a mucha más gente con menor plata de la que ponía antes en los medios de comunicación, no es menor. Sigue poniendo para Clarín, para La Nación, para Página 12, para Perfil, pone menos en esos lugares y el resto va a Fútbol para Todos, que le implica un nivel de impacto mucho mayor al que tenía antes. Entonces, me llama mucho la atención los cuestionamientos de ese tipo. Ahora que de alguna manera los periodistas se desnudan y está bueno que digan desde dónde hablan, y está claro que esto no ocurría antes, para un periodista deportivo también existe esta posibilidad y es bueno también decir, yo soy de Colón, soy de Unión, o esto te desacredita. Y acá en Santa Fe, si querés laburar, no. Claro. No. Igual te putean de todos lados, es impresionante. Yo laburo en una tira deportiva a la mañana, que se escucha muchísimo, y los insultos que recibimos por cualquier cosa. Vos decís que un 5 jugó mal y eso te acredita que te griten barbaridades por mensaje de texto. Porque además saben cuál es tu pertenencia. Sí. Y puede ser. Pero la sospechan de todos los colegas. De todas formas, a mí me han puteado mucho los de Colón durante la gestión Lerche, y los mismos que me puteaban durante la gestión Lerche ahora veo que me reconocen esas publicaciones. Debe tener que ver entonces con lo que dice en el prólogo de tu libro, El Turco Cherep, cuando menciona que el fútbol tiene que ver con la pasión de los pueblos y tiene que ver con los sentimientos. Sí, sí. Y que es lo que elegís también para contar las historias. Historias que por allí son tan duras como la que sufrimos, como la que padecimos durante la dictadura cívico-militar religiosa. Pero que de alguna manera también rescata otras vidas y otras historias de vida que tienen que ver también con estas pasiones deportivas, como el caso de Gustavito, de Gustavo Bursone. Mirá, te invito a que tomemos un poquito de agua y ya que estamos con los amigos, y algunos de los amigos por allá dijeron, alguno de los amigos dijo, bueno, pero hay cosas nuevas que va a contar en las investigaciones que está realizando Nicolás, y creo que hay cosas también, yo te pregunté si hay mucho más para indagar, me dijiste que sí, que tiene que ver con la complicidad civil y profundizar todo eso más allá del marco de lo deportivo. Así que, ¿qué tal si hacemos circular el micrófono? Invitamos a quienes quieran a que también participen de esto que es un diálogo abierto, ¿sí? Con lo que decía Daniel, de la complicidad civil, recientemente se ha creado una comisión, o no sé si tiene media sanción, para crear una comisión bicameral que estudie la complicidad civil con la dictadura en la provincia de Santa Fe. No sé si de eso conoces algo, si tenés alguna opinión con respecto a cómo puede continuar eso. No, sobre eso no, pero el otro día lo charlábamos fuera de aquí y yo creo que la deuda, no la deuda, sino que en Santa Fe ya tenemos bien en claro quiénes fueron las víctimas de la dictadura militar. Eso no quiere decir que no haya que seguir rindiendo homenajes y militando en espacios en los que no nos dejan entrar, como en un momento fueron las universidades o las escuelas privadas, que tanto cuesta todavía. Pero más allá de eso, creo que todavía no hay un mapa claro de quiénes fueron los cómplices civiles que tuvo la dictadura militar acá en Santa Fe, que tienen que ver con lo que decía hace un rato, con los partidos políticos que le dieron cuadros a la dictadura para formar sus gobiernos, con el Partido Demócrata Progresista, con la Unión Cívica Radical, porque cuando llega el golpe en el 76, quienes van a la cárcel de quienes se integraban en el gobierno venían todos del peronismo, y después con las otras complicidades que tienen que ver con las empresas. En Santa Fe está Sindar, que es el emblema de la empresa que colaboró con la dictadura militar, o que fue parte en realidad, porque Alcides López Aufrán, a quien nosotros mencionábamos hace un rato, directamente reemplaza a Martínez de Oz en Sindar cuando Martínez de Oz sale a Sindar para ocupar el cargo de ministro de Economía, ministro de Hacienda de la Nación. Y después lo que tiene que ver con los medios locales, que ahí obviamente vamos a caer en el litoral, no por una cuestión solamente ideológica, sino porque es del único que hay registros claros de qué fue lo que publicó, porque el Nuevo Diario el 24 de marzo del 76 dejó de editarse. Y
En ese sentido, yo siempre tengo una discusión, yo me he cruzado muchas veces con Pablo Yonto en un montón de lugares, y un tipo al que yo le tengo una admiración enorme, con el cual disiento en algunas cosas. Pablo Yonto siempre dice que el periodismo también es en gran parte responsable de lo que pasó en la Argentina durante la dictadura, de que si hubiera habido más Rodolfo Walsh, la dictadura hubiera terminado antes. Yo no pongo la vara tan alta, Pablo pone la vara así de alta porque Pablo es así. La carrera de Pablo es irreprochable, no hay manera de encontrarle una mancha a él. Siempre estuvo donde había que militar, nunca le importó si eso le podía traer consecuencias. Yo no digo que para todos sea tan fácil, sí es admirable. Y en el caso del litoral, las editoriales son muy contundentes respecto... yo le decía a Daniel que hay cosas que no me acuerdo de memoria, por eso tengo acá el machete, pero las editoriales no son parte de prensa. Una cosa es publicar el parte de prensa por ejemplo, del segundo cuerpo del ejército que emitía informaciones sobre los que presuntamente caían en enfrentamientos que eran fraguados, y otra cosa son las editoriales que marcan la opinión de un diario. El día del golpe, por ejemplo, un día antes del golpe, el Litoral destacaba que siempre hubo en la Argentina aquellos que supieron ver el camino de la unidad, la síntesis capaz de aliar a los contrarios y la manera de encontrar el basamento de los valores permanentes. Un día antes del golpe estaban esperando que llegaran los militares para hacerse cargo del poder. Cuando la dictadura decide revocar a todos los cargos en las Cortes de Justicia, el Litoral publica que esa medida era coherente con un propósito radical de completa reorganización de la vida pública, y después dice que los magistrados no debían ser celosos custodios de la equidad en este periodo de rigor republicano que se abre. Rigor republicano un par de semanas después del golpe militar. El mismo diario, 30 y pico años después, es el que cuestiona la reforma judicial. Mientras estaba el golpe, hablaba de que los militares eran custodios de los valores republicanos que tenía la Argentina. Yo creo que sobre eso hay que avanzar en Santa Fe, y hay que avanzar pese a que le moleste, y aún teniendo en cuenta que la mayoría de los que escribieron, o todos los que escribieron en el Litoral en ese momento hoy no están. Entonces el Litoral podía ser una autocrítica familiar, si se quiere, como hizo el diario Folga de São Paulo, que en algún momento hizo una autocrítica sobre su apoyo a la dictadura, y decir, bueno, el Litoral nos equivocamos, fuimos cómplices, hicimos cosas que no debíamos hacer. Las editoriales, yo repito, son tremendas. Si uno hace un repaso sobre todas las editoriales del Litoral del año 76, del 77, de cada vez que se conmemoraba el aniversario del golpe, son funestas. Así que yo creo que esa es una discusión que nos debemos en Santa Fe. Y eso hay que ampliarlo a la justicia, a los que vienen de la justicia en aquel momento y todavía están, a los empresarios, más allá de Cinder. Acá ha habido empresas que se vieron beneficiadas, o lo que decíamos hace un rato, de Correa yéndose del ejército para asumir el cargo de jefe de personal. Vos mencionaste un dirigente del fútbol, Malvicino, quien también fue un empresario que se benefició muchísimo en la época de la dictadura, y hay un hombre fuerte de Malvicino de esa época, Mercier. Sí. Que también podría responder a todo esto que tiene que ver con la pata civil de la dictadura, ¿no? Es que la complicidad civil es eso, es Mercier, es Malvicino, es el Litoral, aunque no le guste, porque uno a veces ve que si uno dice que el Litoral fue cómplice, hay algunos compañeros trabajadores de prensa que se sienten afectados, y en realidad no estaban ellos, no tienen por qué responder sobre lo que el Litoral hizo durante la década del 70. En Bahía Blanca se está avanzando sobre la nueva provincia. Más allá de que fue diferente, de que Vicente Massot persiguió a trabajadores gráficos que fueron desaparecidos y demás, en cuanto al contenido de las editoriales, yo no veo tanta diferencia entre la nueva provincia y el Litoral. Sí la veo en el tiempo, la nueva provincia tiene la misma editorial hoy que tenía en el 76. La Litoral es más moderada. Sí, algunas opiniones de uno de sus periodistas no tanto. Sí, que niegan un genocidio. Que niegan el genocidio. ¿Seguimos con preguntas? La publicación de Sin Mordaza, dirigida por Delicia. Sí. Si tenés algo para contarnos.
No, yo el otro día lo que decía, el otro día Carlos Delicia, que es un tipo que tiene muchas denuncias por explotación laboral, por fraude laboral, por maltrato a sus empleadas, por cuestiones de género, y que para mí es un tipo nefasto, pero digamos, la valoración periodística de qué es lo que publica Delicia la pueden hacer los lectores. Yo no la hago. Sí está bueno encuadrar a Delicia. ¿Quién fue Delicia y con quién eligió laburar? Delicia eligió ser asesor de prensa, se me va el nombre, de Chichito Vallejos, que fue 601, que integró el batallón 601 de inteligencia. Él llega a Santa Fe como asesor de él, asesor político de él, y cuando monta su multimedio periodístico, decide darle voz a dos personas que también formaron parte del 601. A una que formó parte del 601, perdón, que es el Chino Zenós, que fue expulsado del sindicato de prensa por la actual conducción, que integraba el 601, es decir, venía de trabajar para un 601 que fue senador y diputado. Pasó a trabajar, a darle voz a un 601 que es Zenós, periodista de Reconquista, y además también le dio voz en sus publicaciones a Carlos Rodríguez Mansilla, que está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis por su actuación como fiscal. Está bueno que se sepa quién es Delicia. Yo no me pongo en juez para decir que lo que hace periodísticamente está bueno o no lo es. Pero sí visibilizar a quién le da voz. Y le da voz claramente a ellos. A los tipos que niegan el genocidio, a los tipos que lo justifican permanentemente, a los que dicen que la dictadura vino a poner el orden en un país que se desangraba por las organizaciones armadas. Cuando a esta altura ya sabemos claramente que no fue así, pero la línea editorial es esa, y está claro a quiénes eligió darle voz. Soy de Reconquista, estoy viviendo acá ahora, pero el Chino Zenós no cambió absolutamente nada. Realmente no podés escucharlo, o ahora se lo escucha menos, y tiene una página que realmente es nefasta, la página para leer. Yo, Sí. yo no la miro más, porque realmente no la aguantás si la miras. No me extraña, pero bueno, yo repito, ahí está también quienes aportan a Delicia. A Delicia, nos guste o no nos guste, lo banca habitualmente los diputados y la Cámara de Senadores de la provincia. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una autocrítica que tiene que surgir del Estado, de por qué se le da tanto dinero a Delicia. Delicia, en los primeros 3 meses del 2014, 2 meses de 2014, perdón, facturó 125.000 pesos en publicidad a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Bueno. Bueno, por eso está bueno eso ponerlo en discusión. De si un medio que negrega a sus empleados está en condiciones de recibir pauta oficial de diputados y de senadores. Entre ellos muchos diputados a los que yo les tengo una admiración y un respeto bárbara, pero le terminan aportando. Algunos migajas. Lo que pasa es que de 50 diputados te saca 300 pesos, 400 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos. De los senadores lo mismo, a fin de mes tiene una caja enorme, que además, si sirviera para que los trabajadores que laburan para él laburaran dignamente y cobraran dignamente, sería fantástico, pero como sabemos que no es así. Pero es familiar. Bueno, Terror. yo quiero agradecerle a Nicolás porque yo realmente vivía en una burbuja. Pues yo en 1974 tenía 14 años, agradecí que vinieran los militares, porque realmente era un caos. O sea, cuando yo me interiorizo por Nicolás, que hizo el libro Tiempo Recuperado, yo me quería morir, porque realmente, le digo, todo esto pasó. ¿Dónde estaba yo? Y como yo, hay mucha gente que no milita políticamente, tiene algunos convencimientos más católicos que políticos. Y realmente, no porque sea la tía, pero que una persona joven te ponga los pies sobre la tierra y diga, pucha, todo esto yo lo viví. Porque si ustedes tienen madre, primos, tíos que hayan vivido en la época de la dictadura,
quizás vivieron otra cosa. O sea, yo reconozco que esto me pasó adelante de mis ojos y nunca me di cuenta. Y que un sobrino te pegue la cara contra la pared y te diga, tía, esto pasó, aunque uno ya lo sabía, ¿no es cierto? Tal es así que soy profesora de educación física y no abogada porque mi mamá nunca me dejó ir a la universidad. Pensando que como yo era un poco como Nicolás, de las que hablaba, entonces me iban a meter presa, iba a desaparecer. Y yo espero, Nicolás, que así como hablas de los desaparecidos, hagas alguna investigación sobre nuestros gobernadores, te involucres más. Más, sí. Estoy teniendo unos quilombos con eso. Que pueda llegar a trabajar bien, que no pierda el trabajo, ¿sabes? Porque estamos muy orgullosos en la familia de Nicolás. Y creo que hemos caído cuando Estela de Carlotto lo citó a Buenos Aires. Eso, bueno, tanto mi hermana como mi cuñado y su hermana y su señora y todos lo amamos a Nicolás. Y siempre lo estamos apoyando, pero espero, Nico, gracias, que sigas así, involucrado y comprometido con la sociedad argentina. Bueno, gracias, tío. No, yo te quería preguntar, Nico, vos como comunicador, un poco con una mirada más en perspectiva, ¿qué es lo que ves dentro de este escenario hoy? Un poco haciendo eje en la temática del ciclo también, que es este proceso de transformación, ¿no?, que se abre con la ley de medios. Sí. Y que se abre desde un trabajo previo, de las bases, de gente movilizada, y el escenario actual, ¿no?, en donde la puja de intereses sigue con mucha fuerza, como vos lo describís en todos los ámbitos. En el de comunicación permanece hoy en muchos sectores intacto esa lucha de poderes. Y sobre todo pensándola en clave de federalización. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos logrado en relación a poder desprendernos los medios comunicacionales de Buenos Aires y un poco lo que se viene? Poco y nada para mí. En lo de desprendernos los medios de Buenos Aires, casi nada. Yo siempre discuto con mis colegas. Vos prendés una radio de Santa Fe hoy y te están hablando de la causa vudú, que por supuesto que hay que hablar de la causa vudú, a mí me parece vergonzosa, pero no entiendo qué podemos aportar nosotros a la causa vudú de Santa Fe. A vudú le debe importar muy poco lo que se diga en LT10, en LT9 o en cualquier otro medio de Santa Fe sobre la causa vudú. Inclusive nosotros mismos a veces tenemos que hacer esa autocrítica. Por ejemplo, cuando laburamos lo de la represión en el Borda de Macri, que hay que hacerlo. Ideológicamente nosotros estamos parados en un lugar y tenemos en claro dónde estamos parados ante eso y que ideológicamente no lo compartimos. Pero yo nunca entendí qué aportamos nosotros a eso, o hablando, por ejemplo, de la gestión Grondona en AFA sin hablar de Lerche y de SPAN en Santa Fe. No estoy comparando Lerche y SPAN, son diferentes. En algunas cosas no tanto, pero son diferentes. A mí me parece que en Santa Fe lo que falta es que tiene mucho que ver con la influencia enorme que tiene la pauta publicitaria provincial en la agenda de los medios, más laburo territorial. Laburar más sobre las causas de acá. No puede ser que la causa del puerto se empiece a hablar en Santa Fe cuando la rebota un medio en Buenos Aires, que de los fondos no justificados por el socialismo pase lo mismo, que cuando rebota un medio de Buenos Aires recién acá lo toman los medios locales. Es como que
estamos obligados a veces a que los medios de Buenos Aires legitimen lo que nosotros publicamos. Y habitualmente lo legitiman con errores, porque nosotros somos los que estamos acá, los que conocemos políticamente dónde está cada uno, los que accedemos a los papeles. Y el que lo hace de Buenos Aires lo hace como lo hacemos nosotros a la inversa. Toma desde afuera, sin ver exactamente cómo son las fuerzas acá en Santa Fe, la información se publica con errores en Buenos Aires y ahí recién se nos legitima acá. Yo en ese sentido creo que la ley de medios debe avanzar, pero la ley de medios no tiene nada que hacer en ese sentido si no cambiamos nosotros la cabeza. Si nosotros seguimos fijándonos en el choque de Panamericana y no en lo que pasa en Santa Fe, la ley de medios nos va a dar herramientas que no vamos a saber cómo usar. Esa es una discusión permanente que tengo con colegas locales, algunos se enojan, pero yo insisto, además está lo otro. Si yo digo acá que Blatter es un chorro, quedo como un duque, quedo como un tipo que dice verdades, y en realidad a Blatter le importa 3 carajos lo que yo diga acá. Si yo digo que Vudú es un chorro, pasa lo mismo. Ahora, si vos empezás a cuestionar a los tipos que te cruzas permanentemente en Santa Fe o que tienen poder de influencia sobre el lugar en el que vos laburás, y la cosa cambia. Y creo que también tiene que ver con, además de con la pauta publicitaria, con la comodidad. Con la comodidad de no involucrarse. Hay un montón de colegas que quieren publicar cosas y no pueden. En Diario 1, lo del puerto es así. Había colegas que tenían esa información mucho tiempo antes que yo y que los otros que la laburaron, que la tenían escrita la nota y que la nota no salió, pese a que ya estaba escrita para salir el otro día. En el litoral lo mismo, había colegas que tenían información sobre el puerto y no pudieron publicarla. Pero bueno, más allá de eso, hay una generación de periodistas nuevas que tienen 22, 23 años. Yo hace poquito compartí un espacio con ellos en Embalse y uno de ellos me dijo una frase que me dejó pensando porque tiene razón. Hoy las redes sociales tienen una chance que nosotros hace 15 años no teníamos. Y él, el pibe de 22 años, cuando otro le decía que hay medios en los que no se puede publicar, le decía, pero yo no soy Clarín, yo no soy La Nación, los medios somos nosotros, le dijo. Sí, cada uno de nosotros tiene hoy la libertad de entrar a Blogger, abre un blog, publica, y bueno, se hace responsable de lo que publica. Esa libertad antes no estaba. Y las redes te dan la chance de que lo que vos publicás, pese a que sea en un lugar chiquito, tenga influencia en algunos lugares si lo que vos compartís medianamente es así. Bueno, esa es una experiencia que hay que empezar a desandar. ¿Cómo ganamos plata con eso como periodista? No tengo la menor idea. Es algo que no sé, pero son desafíos que se nos dan ahora. Nico, me gustaría preguntarte qué pensás vos básicamente después de todo este proceso que hemos vivido de los 10 años con respecto al futuro. Y porque creo que todos los presentes reconocemos que algo pasó. Sí. Grande. Y bueno, a partir del año que viene se empieza otro proceso o no, pero ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué pensás? ¿Cómo posicionarse? ¿Cómo seguir con esto? Yo, para hacer un análisis tan grande, no sé si me da. Yo desde lo personal me acerqué a este proceso porque fue el único proceso con el que me sentí identificado. Desde el mismo día que yo no voté a Néstor en 2003, yo debo haber votado a alguna agrupación de izquierda, tenía 22 años, venía desilusionado de la política y no voté a Néstor, y el 25 de mayo del 2003, el día que da el discurso, cuando reivindica a madres y abuelas, me compró, le dije yo tengo que estar acá, no me defraudó, como sí lo hicieron otros, y yo creo que hay conquistas que son muy difíciles de quitar. No imagino un gobierno llegando y quitando la asignación universal por hijo sin una contraposición, sin una oposición que se niega a eso. Y bueno, parado hay que estar en el mismo lugar que estamos siempre, que es yo, lo que tiene que ver con las causas de memoria, verdad, justicia, con las conquistas sociales que se han dado en estos años, en mi caso el fútbol para todos, con la asignación universal, con la estatización de las AFJP, con la recuperación de YPF, hay que estar en el mismo lugar. Uno sabe que nosotros no vamos a cambiar y sostenerlas, porque también es cierto que dentro
de este proceso, también hoy hay cosas que a uno no le terminan de cerrar. Esto que tiene que ver con la conmoción social de un crimen que se quiere incorporar al nuevo código, la verdad que a uno le hace ruido de afuera, sin ser un abogado, sin ser un tipo que entienda mucho, la verdad que a uno le hace ruido. Algunas cuestiones vinculadas a políticas de seguridad que han ido cambiando y que quizás tienen que ver con el fracaso, con la admisión del fracaso de políticas anteriores, pero en las cuestiones fundamentales, que son las que yo mencionaba hace un rato, bueno, creo que hay que aferrarse y pelear para que no se la lleven puesta, porque si bien creo que hay algunas que no se la van a llevar puesta tan fácil, me parece que hay otras que sí van a intentar hacerlo. Y bueno, estar parado y preparado para saber que quizás nos toque estar del otro lado de la trinchera después de mucho tiempo. Uno no es que tenga admiración y lo ponga a Saspe como el paladín que enfrentó a la dictadura. Saspe tuvo un proceso. No nos olvidemos que él fue el que hizo mierda a todo el movimiento de sacerdotes del tercer mundo acá en Santa Fe. Sí. Pero después él empieza todo un proceso con Angelelli. Cuando él lo mandan a La Rioja, y ahí se da cuenta, mejor dicho, empieza a decir algunas cosas. También no nos olvidemos que la dictadura le hace toda una entrada a Saspe con el robo de la joya y con todo eso. Entonces uno no es que lo reivindique a Saspe, lo quiere poner en su lugar. No como el cómplice de la dictadura, sino que también después él fue prácticamente uno de los pocos obispos que en la radio era el único que llevaba la bandera en contra de la dictadura. Entonces yo creo que a Saspe hay que verlo en un proceso, no como el gran revolucionario que terminó muerto, ni tampoco el entregador, porque es parte de esa estructura monolítica de la Iglesia. En esa parte donde vos estás mostrando, él era parte del poder de la Iglesia, pero de ese poder se va separando de a poquito en el transcurso del tiempo. Yo creo que ese es el proceso. Yo coincido, no es ni blanco ni negro, pero está bueno ver esta visión de Saspe que por ahí quienes vivieron la década del 70 tienen más claro que puede ser gris. Pero hay muchos que vinimos después en que nos dijeron que Saspe había sido el tipo que había combatido la dictadura. Yo me crié de esa manera. No. Y bueno, uno después se empieza a leer cosas y se da cuenta que no fue tan así. No fue eso. Pero sí fue una voz que se levantó contra la dictadura en el último proceso. Y yo no sé, todavía está en veremos cómo murió. No sé. Sí. Igual por eso yo creo que es parte de la discusión que nos debemos de la complicidad civil, también el rol de la Iglesia acá en Santa Fe. No. Es uno de los pocos lugares en la provincia en la que la Iglesia se dio un inmueble para que funcionara como centro clandestino. Sí, en Buenos Aires también, en la Isla del Tigre, funcionaba. Y bueno, hubo sacerdotes y no sé si obispos que eran torturadores. Entonces, ese era el proceso de la Iglesia también.